saludo con mucho cariño a nuestro querido hermano masón y amigo Luis Landini Quintal, experto en comunicación no verbal. Mi querido Luis Landini, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta emisión de Charlas Entretenidas. Gracias Rafa por invitarme. Con mucho gusto estamos aquí, al pie y al orden. Muchas gracias. Bueno, Luisito, querido de amigos, la charla de hoy, el banner que nos sirvió como para comunicarles a ustedes el tema de nuestra charla de hoy, se refiere a la palabra sagrada. Y es que, pues, Luis y amigos, ustedes saben, los que estén conectados con la institución masónica, lo saben fundamentalmente. En los masones tenemos un especial interés, un especial cuidado en manejar algo que nosotros llamamos la palabra sagrada. Y esto nos lleva inclusive a unos compromisos, Luis, amigos, de pues mantener como discreción, mantener en secreto el contenido de algunas palabras que pensamos que no deben ser divulgadas al público que no es iniciado en la masonería. Entonces esto pues lo tomamos como motivo de nuestra charla de hoy y por eso le hemos llamado a nuestra charla de hoy la palabra sagrada. Pero yo quisiera hacer hincapié, Luis, y a ver ustedes amigos, tú dices si estás de acuerdo en esto, que para nosotros los masones esto de la palabra sagrada también es entender que pues la palabra en sí, es decir, el hecho de que el ser humano se pueda comunicar con palabras articuladas, lo hace diferente de otras especies. Por ejemplo, los perritos, que tanto queremos en nuestra casa, pues desde el principio de los tiempos, desde que existen los perritos con una forma similar a la que conocemos, pues se comunican por los ladridos y los ladridos son prácticamente los mismos en todo el mundo. Y así las demás especies, el graznido de los cuervos, en fin, las ballenas y los delfines se comunican con sonidos similares, pero nosotros los seres humanos, razones que no vendría al caso ahorita mencionar, pues desarrollamos nuestras cuerdas vocales, desarrollamos una organización de los sonidos y entonces tenemos la palabra articulada. Esto nos hace diferentes y afortunadamente podríamos usar la vanidad de decir la clase superior o la raza superior o la especie superior en toda la organización animal del mundo. Entonces, por eso le damos tanta importancia a la palabra. Pero también, pues, decimos, bueno, hay algo que debe guardarse en la intimidad, tanto de la institución masónica como de nuestras familias, en nuestro propio ser. Hay asuntos que solamente deben ser discutidos en el interior, algunos con nosotros mismos, nuestra conciencia, otros en nuestro primer círculo y otros así en instituciones como la masonería. Entonces, esto es la palabra sagrada. Y Luis, no quisiera yo entrar porque aquí sí no debemos de tener esa indiscreción. No podemos mencionar la palabra sagrada de los masones con todas sus letras y con todos sus sonidos, porque nos hemos comprometido los que nos iniciamos en la institución a guardarla en reserva única y exclusivamente para los que estamos iniciados en la masonería. Entonces, sin llegar a esa indiscreción, Luis, sin hablar de esa palabra sagrada, sí me gustaría platicar contigo, que eres experto en toda esta comunicación del ser humano, de por qué le damos tanta importancia a la palabra. Por ejemplo, durante mucho tiempo el avance tecnológico nos permitió disfrutar de los programas de radio y los programas de radio pues eran exclusivamente el sonido, la palabra. Y había locutores, mis respetos por aquellos locutores, no eran como los gritones de la televisión actuales que solamente se la pasan gritando todos al mismo tiempo, no eran personas que educaban la voz y nos comunicaban sensaciones, nos comunicaban experiencias por medio de la palabra. Y así podríamos hablar, por ejemplo, de la poesía y de las canciones y toda esta forma de comunicación del ser humano que no requiere imagen, sino que exclusivamente el valor de las palabras. Pero hemos avanzado, Luis, amigos internautas, la tecnología actual nos lleva a que prácticamente vivimos en un mundo de imagen. La palabra inclusive se ha ido retrotrayendo, se ha ido encogiendo, y ahora vamos a los emoticones y a los emojis y todas esas cositas que nos regresan un poquito a la época, pues no sé si podríamos llegar hasta los egipcios, pero como figuritas nada más representativas de una idea, ¿no? Entonces, estando en eso, Luis, yo me enteré que tú nos obsequiaste una obra, un trabajo de tu
preparación, de toda tu experiencia, que se refiere justamente a esta comunicación que tenemos cuando hablamos con otras personas, pero lo estamos haciendo en imagen. Entonces, por ejemplo, yo ahorita sin darme cuenta estoy moviendo las manos. Con las manos estoy tratando de decir algo o quizá dándole énfasis a mis palabras. Y pues Luis Landini Quintal, tú eres experto en todo esto. Me gustaría mucho que nos introdujeras en este mundo de la comunicación sin palabras o el auxilio que con el cuerpo le damos a nuestras propias palabras. Sí, claro, lo interesante es saber que hay algunos científicos, algunos estudios que han hecho diversas universidades en Estados Unidos desde el siglo pasado, en 1950 y por ahí, que solo el 7% de nuestra comunicación lo usamos con las palabras. Todo el resto es nuestro cuerpo, nuestros gestos, lo que decimos y sobre todo lo que no decimos, ¿no? Entonces, es mucha responsabilidad tener estos números porque nos estamos dando cuenta que si no tenemos una comunicación adecuada o no estamos cuidando lo que nosotros queremos transmitir, pues vamos a entrar en malas interpretaciones, ¿no? Sí, hicimos trabajamos en diseñar y publicar un libro. Eh, Sabes, soy apasionado del lenguaje corporal y bueno, pues tratamos de hacer un libro que cambiara la perspectiva de la comunicación. Entonces, sí, lo titulamos como Hablando con el cuerpo. Entonces, lo que intento pues es poderles explicar por qué una sonrisa dice mal que mil palabras o cómo descifrar los gestos más sutiles para conectar mejor con los demás. Hay ciertas expresiones que si uno ve no sé, en el gesto una muestra de enfado o de, o de desprecio, si me la hace un familiar mío, me voy a tener problemas, ¿no? Entonces, ir aprendiendo a cómo ir entendiendo estos gestos. Eh, Y sí, ahora te interrumpo un poquito porque me queda un poco de duda. ¿Estaríamos tratando con este sistema, estaríamos tratando de interpretar nuestras palabras de manera diferente a lo que tradicionalmente quieren decir o solamente reforzando, dando énfasis para tratar pues, de que seamos mejor comprendidos por nuestros escuchas? en mis asesorías de lenguaje corporal lo que busco es que la gente tenga confianza, seguridad en la comunicación que quieran dar. Que ese mensaje que están queriendo entregar sea correcto, asertivo, adecuado y que acompañado con el tema del lenguaje corporal dé un impacto en la gente, que sea exactamente lo que uno quiere dar. Ahora, primero es lo que yo puedo controlar. Yo puedo controlar si muevo la mano o no la muevo, o al menos estar consciente de lo que hace mi cuerpo en esta interacción, como estamos teniendo ahorita tú y yo, pues obviamente yo puedo el ver los gestos que hace, los movimientos de tu mano, que me pueden indicar que no, este muchacho está diciendo puras tonterías, o no, qué interesante lo que nos está queriendo proponer en esta noche. Entonces, lo que busco con el libro es una pequeña guía que nos ayude a ir con un estilo fresco y divertido a través de tener conceptos como microexpresiones, proxémica, cómo leer que una sonrisa sea falsa, ¿no? Vaya, al final no nos vamos a preocupar, no necesitamos un laboratorio especializado ni un detector de mentiras, solo un buen ojo y el libro como guía para poder interpretar estas señales. Y sobre todo, si hablamos de un laboratorio, nuestra ciudad somos, ¿qué te gusta? ¿20 millones de personas? ¿18 millones de personas? Tenemos un laboratorio de 18 millones de personas que todos los días vemos y podemos aprender a interpretar. Esto es muy interesante, dices un laboratorio. Bueno, efectivamente, eh, yo creo que podríamos, no sé si estoy equivocado, Luis, pero podríamos en algún momento entender o equivocarnos en el sentido de interpretar. Si yo estudio tu libro, aprendo a mentir o aprendo a mentir de mejor manera para confundir a mis escuchas o realmente es una manera de darle más sinceridad a mis palabras
que coincidan lo que estoy queriendo expresar con el contenido real de las palabras. Muy interesante tu pregunta, me gusta porque lo vamos a poner lo voy a explicar de dos formas. Uno, si el lenguaje corporal fuera la herramienta más importante para detectar mentiras, entonces yo me imagino que el sistema judicial mexicano, en un juicio oral, van a poner al delincuente o a la persona que se le imputó un delito, lo van a acusar, le van a hacer el señalamiento de los delitos, y el juez va a decir que pase el experto en lenguaje corporal, va a explicar, va a escuchar o ver los movimientos del, de la persona que está acusada y él va a decidir, ¿está mintiendo o no está mintiendo? Si así fuera, pues la justicia sería expedita, sería enunciantamente saber si está mintiendo o no, si es culpable o no. No funciona así. Y es como una herramienta al final del día. Un martillo, ¿para qué nos puede ayudar? Podemos con un martillo y un cincel crear una obra tan bonita como el David de Miguel Ángel, o con un martillo puedo destruir o puedo asesinar a alguien. Entonces entra qué es lo que yo quiero hacer con esta herramienta. Lo que explico con el lenguaje corporal es que yo puedo detectar cuando algo incomoda a la otra persona. Sin esto, no dejo de darle valor a todo el trabajo de, por ejemplo, el doctor Joe Navarro, que es especialista del FBI en temas del lenguaje corporal, donde él sí hace estas entrevistas, pero ya entrevistas a temas de secuestradores, de Acusados de algún delito. acusados, terroristas, donde él busca y más que saber la verdad de lo que se están diciendo, es cómo obtener la información que él necesita, ¿no? Entonces, y eso lo hace a través del lenguaje corporal. Si se rascó la cabeza, si los labios se empiezan a poner secos, si, no sé, se empieza a mover en el asiento. Entonces, ya tiene esas claves y en la experiencia para poder ir haciendo este trabajo y decir, más que una persona esté diciendo una verdad o una mentira, es saber, mira, lo que realmente me está queriendo decir es esto. Entonces, es un tabú que se tiene en tema del lenguaje corporal. Hay mucha gente allá afuera que está diciendo, estudia el lenguaje corporal y va a aprender a detectar mentiras. Yo lo que digo, podemos detectar incomodidad o que la gente está tratando de ocultarnos información o se ponen inquietos por algún cuestionamiento que estamos haciendo y de ahí, a través de otras técnicas, podemos tratar de seguir, de obtener esa información. Pero así, si no, como herramienta de me está mintiendo o no, es más complicado. Necesitamos más cosas que únicamente saber interpretar si una sonrisa es falsa o verdadera, o si la persona está incómoda o está cómoda cuando yo me acerco. Oye, Luisito, ahorita con esto que me estás dando, me estás planteando, digamos, las dos opciones. Por un lado, me pondría yo en una situación de el sujeto activo, es decir, soy yo el que habla y el que comunica cosas. Y el otro es el sujeto pasivo, es decir, yo soy el que observa y el que escucha. Y entonces te estoy escuchando a ti y pues me interesaría saber si me estás preparando un 4 para hacerme caer en alguna trampa o sacarme dinero o engañarme de alguna manera, o puedo tener toda la confianza y decir, la persona con la que estoy platicando es un hombre de bien, un hombre sincero, que me está tratando de comunicar sus experiencias, sus conocimientos de una manera honesta. Entonces, ahí estaríamos en las dos condiciones. Y a mí me llamó mucho la atención, si me permites comentarte, cuando conocí tu libro, porque lo he leído con mucho interés, vi la portada y la portada, la verdad es así como, para mí resultó enigmática. No sé si no te molestara que lo pusiéramos un momentito en Adelante, pantalla, claro, claro. la vemos y te quisiera hacer algunas preguntas puntuales. Miren, Sí, amigos, antes de pasar a ver la portada del libro de Luis, si me permites, voy a saludar a algunos amigos que ya están con nosotros. Mira, está Georgina Gina Cabrera, creo que sí, Gina fue la primera que entró a nuestra charla. Dice, buenas noches, queridos amigos y hermanos, excelente noche. Gina hermosa, pues gracias por estar aquí con nosotros. Ojalá que durante la plática que tengamos con Luis y los amigos internautas, también tú nos apoyes a decir algunas cosas o hacernos preguntas, porque me gustaría poner en riesgo a mi querido hermano y amigo Luis.
hacerle Con todo preguntas y gusto. cuando lo veamos que titubea y que se cubre la cara y que le hace así, quiere decir que no sabe qué responder. Ojalá lo pudiéramos poner en esta tesitura. También Suelten a los leones. llegó Rebeca Gutiérrez y dice, hola, buenas noches, Rebequita querida, qué gusto saludarte. Pues mire, estamos aquí entre amigos, con Luis Landini, con Gina y tú, pues ya estamos haciendo el grupo muy, muy interesante. Pero también está Norberto Manuel Guerrero. Buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo desde la Mixteca de Oaxaca. Interesante tema. Vas a ver que le vamos a dar un sesgo muy interesante, mi querido Norberto Manuel. Ojalá te guste mucho. Diana Morales, saludos fraternales. Dianita hermosa, te hemos extrañado, qué bueno que estás con nosotros. Ya pronto vamos a estar reiniciando o recuperando el ritmo de nuestros trabajos logiales y esperamos tener el gusto de saludarte, darte un abrazo. Adolfo Galindo, saludos desde Oaxaca, María Sabina presentes. Pues Adolfo Galindo también ya tiene mucho tiempo de estar militando en las filas de la institución masónica, entonces él debe saber mucho cuando nos referimos a la palabra sagrada y lo sagrado de la palabra. Entonces, Luis, antes de irnos a nuestros amigos de Internet, pedía yo permiso de compartir la portada del libro. Mira, aquí está hablando con el cuerpo y Claro. veo la silueta de una mujer, una silueta femenina, una silueta masculina, muchas siluetas allí como en el fondo, pero los cuerpos, tanto los principales, que son el de la mujer y el hombre, como que tienen algunas figuras en su piel. Explícanos un poquito esto de Hablando con el cuerpo, el libro de Luis Landini Quintal. ¿A qué se refiere esta portada? Lo que intenté hacer en la portada, que es un diseño mío, es colocar todas las emociones que uno maneja, que son muchísimas, en cada uno de nosotros y están en cada parte, están dentro de nosotros y a la vez todas se comunican, todas salen. Hay un ejemplo muy clásico. Tú recordarás, Rafa, que cuando mi mamá le daba a mi tío un peso para que me llevara al cine, me compraba palomitas y nadie se reía por el monto. No, con 5 centavos se compraba La armábamos, ¿no? Con cinco un centavos puño de armabas, ¿no? dulces y con 20 centavos uno se sentía rico a la hora del recreo en la primaria, mi querido Luis. Llegaba la esposa de mi tío y así, con sus manos, se dirigía a mis cachetes, que obviamente tengo mucho, y me agarraba. Hola, Luisito, ¿cómo estás? Yo, ¡ah! Me molestaba mucho. Pero, y esto es una teoría mía, que ahorita lo vamos a poner sobre la mesa, para que reciba algún día el premio Nobel sobre esta teoría, es cómo enmascaramos esa molestia. Llegaba la tía y uno que hacía. Hola tía, ¿cómo estás? Sí, ya sé que vienes a mis cachetes, ¿no? Sí, ¿cómo has estado, no? Y todo el día, ¿no? O cuando uno se siente mal, realmente se levanta mal en la mañana, está de malas, salimos a la calle y una persona nos pasa y nos dice, buenos días. ¿Qué contestamos? Buenos días. Y ponemos una sonrisa. Breve, pero exponemos una sonrisa. ¿Qué estamos haciendo? Estamos enmascarando todas estas emociones que tenemos, la frustración, la ira, la tristeza, etcétera, con una sonrisa. Y eso es mucho de nuestra cultura. Estamos enmascarando eso porque tenemos que estar bien. Y decimos, pues estoy bien, aunque por dentro todo se esté yendo muy lejos, ¿no? Entonces, esa es una teoría. Entonces, lo que busqué en estas imágenes es representar todo esto que tenemos y que está saliendo. Muchas de estas expresiones hacemos un gesto de tristeza y lo tratamos de enmascarar con una sonrisa al final de que sí, no está tan mal, ¿no? Entonces, eso es de lo que está hablando estas imágenes, esta complejidad del ser humano en sus emociones, en sus pensamientos, cómo se activan, cómo salen. Y la parte de atrás, todas esas figuras que están ahí, toda la gente que nos rodea, ¿no? ¿Para dónde van? ¿Con quién interactuamos? Puede ser nuestra pareja que está enfrente o todo el tiempo estamos comunicando. Además, no se ven exactamente los rostros de las figuras porque el silencio habla. Y el silencio a veces dice mucho más que cualquier comentario, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca integrar en una sola imagen, tantos conocimientos,
tantas emociones y su activación y cómo fluyen dentro de nosotros. Fíjate que ahorita que me lo explicas, lo entiendo con mucha claridad, eso a ver si nuestros amigos internautas coinciden conmigo. En la actitud del cuerpo, por ejemplo, del cuerpo femenino, se puede interpretar como si estuviera diciendo algo y casi yo estaría escuchando sus palabras. Pienso que le está reclamando algo a la pareja, está imponiendo su presencia, se está enfrentando a la figura masculina. Y la figura masculina no responde con la misma actitud de enfrentamiento, sino más bien, pues quizá un poquito más pasivo, como tratando de explicar. Entonces, con esta imagen, Luis, podría yo armar todo, pues un diálogo entre ambas personajes y tú quizá podrías armar un diálogo diferente y Por nuestros supuesto. amigos internautas que vean la portada, cada uno podría armar un diálogo, decir, ¿qué están diciendo estas dos personas, esta mujer y este hombre? Y podríamos elaborar toda una historia a partir de lo que cada uno de nosotros interpretara. ¿Te parece correcta mi observación? Es clarísimo porque una de las reglas del lenguaje corporal, además de ser uno muy buen observador, es tratar de entender el contexto en donde suceden las cosas. Claramente esta imagen que nos acabas de poner dice esto. No tenemos más información que dos personas que están enfrente, una en una actitud más de fuerza, está, Un podríamos enfrentamiento. decir, un enfrentamiento, es tiempo de mujeres, está con el pecho saliendo, brazos estirados, ¿no? Es una actitud, podemos decir, esta actitud de guerrera, ¿no? La otra persona, en vez de estar en una actitud a la defensiva, podría decir que está en una escucha activa, ¿no? O podemos decir, lo que está pasando es que ella le dijo al marido, dejaste la tapa del baño arriba otra vez, no la bajaste. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Y el otro está, "Mm, lo siento, no me acuerdo, o no sé de qué me hablas, o una historia, ¿no? Como dices, miles de historias puede O pasar. quizá ella estuviera diciendo, ¿por qué llegas hasta esta hora? O porque no me dejaste la quincena, ¿verdad? O sea, Sí. y aprovechando, pues ya va a ser quincena, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Pero Entonces, estas manchitas que se ven en los cuerpos, en las siluetas principales, eh, eh, no alcanzo a distinguirlas con mucha claridad, sobre todo en el tamaño de mi pantalla, pero ¿qué son esas manchitas? ¿Qué son esos? hay microexpresiones de sonrisa, tristeza, eh, ira, desprecio, eh, miedo. Entonces, son las principales microexpresiones que se tienen en el campo del Los que lenguaje nos corporal. platicabas entonces son las Así es. emociones que nuestro cuerpo dice, Ujú. aunque no utilice palabras. Aunque no pero, utilicemos. pero el cuerpo en sí ya está traduciendo nuestro pensamiento, ya está traduciendo esas emociones y comunicándolas. Y bueno, yo en este Efectivamente. sentido, Luis, amigos internautas, tengo esta observación. Creo que este libro de Luis, sin ser de tipo masónico, pero sí ha abrevado mucho en toda la literatura masónica. Luis tiene una gran trayectoria y una gran experiencia dentro de las liturgias, del pensamiento y sobre todo en el lenguaje masónico. Y entonces yo creo que esto no es que se complemente, pero sí como que da una idea más amplia a los que tenemos el conocimiento de las palabras sagradas de masonería, de ver por qué le damos tanto poder, tanta fuerza, tanta importancia a la palabra de los masones, la palabra secreta que guardamos los masones. ¿Por qué es secreta? ¿En qué nos ayuda que sea secreta? ¿En qué nos ayuda a conocerla? Y entonces estamos viendo esto. Realmente el gran poder que que podríamos lograr, la gran fuerza que podríamos lograr con nuestras palabras, depende de nuestro silencio, Luis. Efectivamente. Porque si somos demasiado parlanchines y demasiado boquita floja, pues dicen la fuerza se va por el pico y entonces no guardamos nada de nuestro pensamiento, no lo analizamos, sino que conectamos primero la lengua y después el cerebro. Y eso es terrible, porque comenzamos a decir muchas cosas que de las que después quizá nos pudiéramos, pues,
digamos digamos que que arrepentir. arrepentir, ¿no? Decir, no debía haber dicho esto. ¿Cuántas ocasiones nos ha ocurrido? Por ejemplo, en este sentido, Luis, unas personas que utilizan mucho el vocabulario, que utilizan mucho para su forma de vida, son los vendedores. Un Claro, vendedor tiene que decirte todos los argumentos en favor de su producto o de su servicio, pero sin que te canse, porque si te echan un rollo de 20 minutos para venderte unas verdolagas, pues no les compra, te vas. Entonces tiene claro, que ser en un tiempo suficientemente corto como para que se logre el objetivo. Y esto es un vendedor, pero también, por ejemplo, los políticos. Los políticos en campaña, pues te pueden echar un rollo como los que hacía el primer ministro cubano Fidel Castro Ruz, que hablaba durante 4, 5, 6 horas. Aquí en claro. México, el presidente Luis Echeverría podía soltarte un discurso de 3 horas y no se movía. Y así hemos hablado, pero el público ya estaba realmente durmiéndose o ya estaba cansado. Lo peor que puede ocurrirle a uno cuando habla es que el interlocutor lo siga viendo, pero ya no lo escuche. Efectivamente, y hay Se te va. técnicas de lenguaje corporal donde podemos detectar cuando la gente ya no te está escuchando y cuando ya la perdiste. Vamos a dejar un tip aquí para todas las personas que nos estén escuchando y cuando vean la repetición se lo lleven y lo sigan platicando. Cuando estamos en un grupo y estamos exponiendo y vemos los ojos de la gente, si la gente está parpadeando, quiere decir que es como el enter de la computadora, como que estoy recibiendo información, sí, estoy interesado, estoy captando. Pero cuando se quedan con los ojos fijos y te siguen escuchando, perdónenme, ya lo perdimos, ya está él fantaseando que está en la playa, en las paradisíacas playas de Cuernavaca, donde puede disfrutar de una piña colada y unos tequilas, ¿no? Entonces ya lo perdimos. Eso es la importancia de las palabras. Y si hay una cosa que he visto del mundo profano, tal vez el mundo profano puede decir que con las matemáticas, con la fórmula correcta, con la energía correcta, se puede dividir el átomo. Pero nosotros los masones, para dividir el átomo y para encontrar la libertad, buscamos y trabajamos con las palabras. Este es el valor, lo acabas de sintetizar muy bellamente, Luis, te agradezco mucho. Este es el poder que tiene la palabra y por eso debemos conservarla en secreto, no porque no queramos compartirla con los demás, sino porque se tiene que tener una preparación un poco como en el deporte, Luis, tú que también practicas el deporte. Ustedes, amigos, saben, hay que calentar. Si estando sentado en frío de una manera tranquila y sedente, de pronto empezamos a hacer un ejercicio fuerte, nos podemos lastimar. Y lo mismo ocurre con los instrumentos de trabajo. Un carpintero que no practica lo suficiente se lleva un dedo. Y cuando nosotros hablamos y no tenemos la experiencia en los contenidos, podemos correr el riesgo. Lo peor que puede ocurrirnos es comunicar una idea diferente a la que realmente queremos dar. Es decir, eso de darle al violín por darle al violón, Luis. Entonces, Exacto. yo te quiero decir una cosa, pero me entiendes otra. El problema no es tuyo, el problema es que yo no supe explicarte lo que quería. Entonces, por eso creo que la práctica que los masones tienen durante toda su preparación, que además una preparación de vida, pues es una práctica para ir conociendo el valor de las palabras. Y esto está contenido simbólicamente en la famosa palabra sagrada de los masones, que no podemos divulgar porque estamos también con amigos que no pertenecen a la institución masónica y nuestro compromiso es que solamente podamos comunicarnos entre los masones. Entonces, esto es digamos que un hilito que nos permite jalarle para descubrir algo de la trama que se maneja dentro de la institución masónica. Y bueno, este libro, finalmente llegaríamos al valor que tienen las palabras, Luis. No, estoy entendiendo que en tu libro no nos dices dejen de hablar y todo díganlo con señas, No, y todo imagínate. díganlo con el cuerpo, sino Imagínate que realmente. le quieras explicar a tu vecino, tu gato lleva 2 semanas perdido, con puro lenguaje corporal, no vamos a poder, no va a funcionar. Pero si se lo digo y aparte lo acompaño de gestos adecuados, entonces el hombre no va a entender que me estoy burlando de que su gato Exacto, está perdido, tampoco le estoy amenazando con que yo voy a dañar a su gato, sino que realmente le estoy comunicando una noticia que a lo mejor él no había descubierto.
Entonces, efectivamente. estoy logrando el objetivo con mis palabras. Y eso decía yo, entonces, no precisamente que nos enseñe a mentir, Luis, tampoco que nos haga paranoicos de estar buscando en qué nos está engañando el de enfrente, sino realmente hacer las cosas de una manera Con responsabilidad. con responsabilidad, con conocimiento de causa, como dicen. Exactamente. Y Exacto. entonces, para leer tu libro, Luis, ¿tú crees que sea útil? Bueno, desde luego para nosotros, yo estoy encantado con haberlo leído y le doy sus repasadas de vez en cuando. Me parece que me está siendo muy útil. Para los profesionales de la voz, como son los locutores de radio y televisión, deberían de aprender a hablar, porque últimamente, esto lo comparto con mis amigos de internet y contigo, Luis, últimamente yo enciendo la televisión y solamente los oigo gritar, pero además si son 4 o 5 locutores al mismo tiempo en pantalla, los 4 o 5 gritan y se ríen a carcajadas al unísono. Y ellos creen que yo estoy divertido como ellos, pero la verdad es que no, ni siquiera entendí de qué se están riendo. Entonces no me comunican lo que realmente quisieran comunicarme. Y luego, por ejemplo, en la publicidad, cuando nos ofrecen, por ejemplo, esas tortillitas con chile que pican mucho, hay un actor que aparentemente comió un bocadito de esas tortillitas picosas y está tan enchilado que va y mete la boca en el platito del gato y se bebe la leche. La verdad me parece un mensaje grotesco. Si quisieran que yo beba la leche del gato o bien si el anuncio es de las tortillitas picosas, a mí no me han logrado motivar ni a comprar las tortillas ni a beberme la leche del gato. ¿Tú crees Correcto. que en términos generales ese anuncio sea fallido para muchos o solamente para mí? No, es fallido, ¿no? Obviamente para muchos porque no te está llegando esa comunicación. Y aquí ya podremos entrar ya en otros aspectos más complicados como es el marketing o la psicología que entra en la parte de las ventas y en los anuncios y cómo buscan llegar a un público efectivo o objetivo. Pero como tú bien lo mencionaste, un vendedor debe saber conocer a su audiencia, saber cómo le va, qué es lo que tiene que comunicar, porque por más que tengas el mejor servicio o el mejor producto, si tú no sabes expresarlo correctamente, tu cliente no va a tener problema con tu producto, contigo, sino con el producto, porque si tú no le caes bien, tu producto o servicio no le va a caer bien, no le va a funcionar. Entonces, es muy importante que aprendamos y podamos tener estas reglas, bueno, más bien estas herramientas de cómo aprender a comunicar y de pegarle esto, venderlo, pues puede ser entre comillas decirlo, venderlo bien, pero saberlo expresar de una manera que sea atractivo, con confianza, con mucha fuerza, para que el cliente diga, wow, es muy bueno y a lo mejor el producto no era tan bueno, pero con la manera en que tú lo estás exponiendo, pues sí es muy, muy, muy bueno y muy funcional, ¿no? Están todos estos niños también luego en las afueras, en Polanco, ahí por Plaza Carso, los de UNICEF que tienen su letra de UNICEF, ¿no? Y te abordan y te empiezan a decir y ni te dejan hablar, pero el manejo del lenguaje corporal que tienen estos niños de saber a quién le van a decir, qué le tengo que decir, cómo decírselo para que busquen y uno se suscriba y que te lleves la culpa de que hay 30 niños, 300 no sé cuántos niños en África que están muriendo de hambre y no podemos darle de comer a los niños en México, ¿no? Entonces, hay esas reglas, cómo utilizar correctamente el lenguaje corporal para lo que quieras lograr. Como dije, pues es una herramienta y al final la herramienta hay que saber también utilizarlo éticamente. Yo hablo desde pequeño, desde que me empecé a decir dada, gugu y luego mamá, pues desde entonces hablo. De manera es que tengo ya muchos años de práctica en el hablar, pero desafortunadamente, Luis, no siempre logro comunicar lo que quiero. En muchas ocasiones me siento frustrado porque no comuniqué, no me entendieron, digo yo, porque bueno, la forma más fácil de quitarse culpas es echárselas a los demás, ¿no? Entonces digo, no me entendieron, pero la verdad ahorita por lo que me estás platicando, pues en muchos casos la culpa es de que yo no supe decir lo que quería decir.
Pero aquí hay un detalle que me gustaría comentarte contigo y con los amigos internautas a quienes, por cierto, déjame ver, saludar a nuestros amigos que ya están con nosotros en internet, porque ya tenemos algunas visitas, Luis. Entonces, vamos a ver qué datos nos están dando. Dice Virgilio Rodríguez, saludos y feliz 2025. También felicidades para ti, mi querido Virgilio. Adolfo Galindo, así sea. Pues no sé qué es lo que dice que así sea, pero bueno, pues que sea así. Mucho éxito, mi hermano Luis. Pues yo Gracias. en nombre de Luis te doy las gracias. Dulce María Gabriel Soto, saluditos desde Salina Cruz, un venturoso año nuevo 2025 y muchos corazoncitos y muchas figuritas. Dulce María Gabriel Soto, gracias por estar con nosotros. Ojalá que te guste lo que estamos platicando. A mí me parece muy importante, sobre todo, Dulce, tú que también incursionas en la radio, en la comunicación por radio, es muy importante todo esto que nos está diciendo Luis, porque tú por comunicarte por radio, estás limitada, no tienes la imagen, no tienes la expresión corporal con la que pudieras reforzar tus palabras. Pero un poco de lo que nos está diciendo Luis tiene que ver con los tonos y el énfasis, que finalmente es un lenguaje corporal, porque no es lo mismo decirte lo que los expertos en voz dicen, una frase plana, es decir, te voy a leer un párrafo de cualquier cosa, el párrafo plano que no te lleva ninguna emoción, ningún sentimiento ni nada. Y el otro, el bien expresado, con sensaciones, con sentimientos. Y esto, aunque no te estén viendo tus interlocutores, y esto es muy interesante, Luis, cuando sabes hablar bien, aunque estés utilizando solamente el micrófono, estás accionando tus manos y estás haciendo muecas y moviendo el cuerpo, porque sí, efectivamente estás reforzándolo corporalmente, aunque la voz solamente salga por el micrófono. Si Dice me Tlacael permites, Lelome, es evidente que el lenguaje corporal constituye un recurso que refuerza la comunicación oral, sin embargo, me parece que no deja de ser subjetiva, al igual que pasa con la comunicación escrita. Cuando Mariana Frank, escritora que tradujo al alemán la obra de Juan Rulfo, Pedro Páramo, le preguntaron qué había sido lo más difícil de traducir en esta obra. Ella, ¿qué fue lo más difícil de traducir? Ella dijo, fue lo que Rulfo no escribió. Qué interesante, Tlacael Lome, pues sí, le preguntaron qué había sido lo más difícil, pues lo más difícil es traducir lo que no escribió, y de ahí viene una frase que ustedes conocerán, amigos, de que traductor es traidor, el que traduce de un idioma al otro, en muchas ocasiones o muy frecuentemente, traiciona el sentido de lo que el autor originalmente dijo en su idioma. Dice Galindo Adolfo, está interesante la portada, será importante leer el contenido del libro. Por supuesto, Adolfo, la verdad es que sí te recomiendo que lo leas. ¿Cómo conseguimos tu libro, Luis? por lo pronto está en Amazon. Si me permites, después voy a colocar una liga en el chat de la plática, con lo que hace que los lleve ahí a Amazon para adquirir el libro. Está en formato digital y en formato físico para que les llegue a su casa. O sea que comprando en Amazon puede llegarme el libro en físico, en papel, con Ajá, su portada y todo, pero también lo puedo adquirir de manera nada más virtual, electrónica, y entonces lo leo en mi computadora o en mi es teléfono. correcto, es Ok, correcto. pues lo más pronto que puedas sin poner la liga, porque lo vamos a platicar. Dice Tlacael Lome, felicito a mis hermanos por esa extraordinaria obra. ¿Verdad que Muchas sí, gracias. Tlacael sí lo merece Luis, es un gran esfuerzo y además es un hombre muy preparado en este tema. Dice Dulce María, Gabriel Soto, gran tema, felicidades hermano Luis, buscaré el libro, es interesante. Pues sí, y ya nos acaba de dar el tip, también lo podemos buscar por Amazon. Oye, Amazon, por cierto, ¿cómo logra vender tanto Amazon si no tiene vendedores que vayan de puerta en puerta diciendo, oiga, compra Amazon, le va a ir muy bien y va la ganga del próximo fin de Correcto. semana y demás? Norberto Manuel Guerrero, considero que la secrecía hace referencia a la responsabilidad con la que trabajan las herramientas más poderosas debido a su capacidad de construcción o destrucción. Yo creo que es impecable lo que dice Manuel Guerrero, ¿no, Luis? ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo con él? Sí, estoy de acuerdo.
Ruth Pérez, buenas noches, queridos hermanos. Ruth, querida, también te damos las buenas noches a ti, te mandamos un abrazo. Dice Dulce María, cierto, Rafita, y por eso me interesó mucho el tema. Qué bueno que te interesa, Dulce, y ya pronto estaremos tratando de comentarlo un poquito más amplio, más abierto, con muchos más amigos. Pues estamos en eso, Luis. Entonces, eh, te interrumpí por hablar con ellos, pero No, le quería comentar, darle un tip a nuestra amiga Dulce que nos dejó, que mencionabas que estaba en el radio y todo el tema de la comunicación. Con solo el hecho de mover las manos de este plano, ¿no? Ponerlas a la altura del pecho, cambia el mensaje, aunque digamos lo mismo. Entonces, esto se le conoce te acuerdo el trabajo de Mark Bowden, el número uno del lenguaje corporal a nivel mundial. Cuando hablamos en esta zona es la etapa, es la forma más pasional, con más fuerza donde comunicamos. Si las bajamos un poquito a la altura del pecho o del abdomen y las mantenemos abiertas, digo, perdón, aquí no se puede ver, pero le manejamos como el plano de la verdad, donde nuestra comunicación es asertiva, bueno, es bien recibida. Si pongo las manos muy arriba, hasta el tono de voz se va más arriba, como si estuviera gritando, mucha pasión, pero es más difícil de mantener. Y claro, si dejamos las manos a los lados, abajo, y empezamos a hablar, nuestra voz se va a hacer más monótona, vamos a aburrir, no vamos a poder transmitir. Entonces yo les recomiendo poner las manos en esta zona, más o menos a la altura del pecho, y hablar con esta forma y te damos una buena comunicación. es que imagínense, amigos, imagínate, Luis, que me pusiera yo las manos aquí atrás de la nuca en esta posición, así estoy un poquito recargado hacia atrás y las manos en la nuca. Te dijera yo, eso que me estás diciendo, Luis, es interesantísimo. Yo creo que lo voy a utilizar en el resto de mi vida porque me va a ser de gran utilidad. Yo creo que ni tú me lo crees ni yo mismo. Sobre todo Y porque estás entonces, enviando otro tipo de mensaje en esa posición. pero yo El, mismo, a mí me estoy tratando de, no sé, de engañar, porque imagínate, estoy así como aburrido, como cansado, como que ya quiero terminar esta reunión, y al mismo tiempo te estoy tratando de decir palabras que no salen de mi corazón, que no las estoy sintiendo, ¿no? hay algo que no coincide, y aquí voy a citar a mi esposa, que dice que no le cheque el audio con el video, ¿no? Entonces, Sí, entonces sí. así es lo que pasa. Y así lo tenemos cuando vemos políticos, cuando vemos vendedores. De repente hay algo que dentro nos habla y nos dice, no te acerques, o sea, si te juntas con esta persona, vas a perder, vas a restarle. O por el contrario, ponemos a escuchar y te interesa y te dice, si te acercas a esta persona, vas a salir ganando, puedes obtener algún beneficio para ti, es una buena relación. Hay que saber escucharnos también, nuestro cuerpo, nuestras cómo nos habla y nos dice, aléjate o acércate. Ahorita que hablabas esto con respecto, que comentábamos las palabras de nuestra querida hermana y amiga Dulce María Gabriel Soto, y hablando de los profesionales al principio de nuestra charla de hoy, mencionaba yo la época aquella gloriosa en la que no existía la televisión, sino solamente la radio, y que había locutores extraordinarios con una educación de la voz. Por cierto, fíjense ustedes que una anécdota, los viejos locutores, estoy hablando de locutores de hace 60, 70 años, practicaban poniéndose una cubeta enfrente de la cara para como que su voz ellos mismos la oían, pero con eso la educaban. Y era una voz, pues algunos de esos locutores fueron extraordinarios declamadores. Por ejemplo, alguien que tengo muy presente, Manuel Bernal. Ya ven, si les hablo a ustedes de Manuel Bernal, la mayoría de ustedes no va a saber de qué estoy hablando, pero hubo una playa de un grupo muy numeroso de grandes locutores, y aquí desafortunadamente hoy no está con nosotros nuestra querida hermana y amiga Consuelo Wam, que es la presidenta de la Sociedad de Locutores, que nos podría hablar rápidamente de las anécdotas de muchísimos locutores muy brillantes que tenían una voz extraordinaria, pero sobre todo, además del el timbre de la voz, que era muy agradable, comunicaban sus expresiones. Y esto me lleva a una expresión o un ramo de la expresión verbal, que es la poesía, Luis. La poesía desafortunadamente como que ha ido cayendo un poquito en desuso. Y la música, las canciones,
desgraciadamente, pues han ido evolucionando o involucionando probablemente en materia de lenguaje. Dicen que los reggaetoneros no utilizan más de 20 o 30 palabras contra los miles de palabras que tiene nuestro vocabulario y los 20,000 o más palabras que utiliza un libro con cultura, ¿no? Con un autor culto. Entonces, esto nos da una imagen de que la palabra ha perdido un poquito de capacidad de comunicación. Entonces, cada vez va a ser más necesario, Luis, conocer las técnicas que tú nos das en tu libro, porque si las palabras no alcanzan a ser comprendidas, o bien porque yo tengo un acervo muy corto, muy poquito número de palabras para comunicarme, o bien mi interlocutor, el que me escucha, tampoco entiende lo que le digo. No estoy hablando de ser culterano y de ser exquisito en el lenguaje, pero sí tener un número pues, más o menos considerable de palabras que nos permitan salir de un apuro y utilizar sinónimos y utilizar antónimos y todo para ir dándole más brillantez a nuestra plática, ¿no? Sobre todo los expertos o los interesados en comunicar esto, porque nos ocurre, no sé si ustedes amigos comparten conmigo esta opinión, pero de repente escribimos algún pensamiento en el Facebook, por ejemplo, o en las otras redes sociales, y a veces tenemos la suerte de que varios nos contesten o varios comenten lo que escribimos, pero los comentarios, Luis y amigos, de repente no tienen nada que ver con lo que escribimos. Entonces, esto me lleva a un cuento que alguna vez Luis Landini me contó del mole de olla, de un niño que en la escuela muy rápidamente, ¿cómo va Luis? ¿Cómo es muy rápido el cuento del mole de Es olla? que se supone que llega el inspector a la escuela primaria, ¿no? Y entra al salón de clases del quinto año de primaria, encuentra a la maestra en plena clase y le dice al inspector, perdóname maestra, maestra Lupita, voy a interrumpir su clase, voy a hacerle un examen a los niños, ¿no? Entonces la maestra decía, adelante, sírvase, ¿no? Ahí están todos los niños, no hay problema, escoja su víctima, ¿no? Se sienta la maestra, saca su teléfono, su torta, se pone ahí al Twitter, al Facebook, mientras el inspector con cara de inquisidor selecciona a Jaimito. Jaimito le dice, a ver, Jaimito, dígame, ¿quién quemó la lóndiga de Granaditas? Jaimito se pone pálido, pálido. Dice, yo no fui maestro y mi mamá hace un buen mole de olla. Y yo, o sea, y esa respuesta, y luego le pregunta a la maestra Lupita, ¿no? Maestra Lupita, ¿y esa respuesta? Sí, Jaimito es buen niño, medio tonto, pero es buen niño, ¿no? Él es incapaz de hacer algo así. Y sí, su mamá es un buen mole de olla. No, pues no puede ser. Pues van y vamos con el director, ¿no? Ahí tocan la puerta del director. Sale el director todo espantado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y dice, oiga, pues perdón, vengo a inspeccionar los conocimientos de los niños. Le pregunto al alumno Jaimito, ¿quién quemó la lóndiga de Granaditas? Y me contesta que él no fue y que su mamá hace un buen mole de olla. Y el director le dice, ¿y no lo ha probado? Era que hace un excelente mole de olla la mamá de Jaimito. Pero mire, no se preocupe. ¿Cuánto es de la puerta? Yo la pago. ¿No? Es extraordinario, Luis. Creo que sintetiza lo que te quería yo decir. Precisamente eso es lo que escribimos en Facebook. Ponemos quién quemó la puerta de la Lóndiga de Granaditas y la mayoría de los comentarios son, pues mi mamá hace muy buen mole Buen de mole de olla, olla. ¿no? Una cosa completamente fuera de lo que estamos diciendo. Y esto no creas que lo estamos notando en personas con escasa cultura o con poca capacidad de comunicación. Tenemos personas que con mucha cultura, con muchos estudios, maestros, profesionistas de muchas diferentes ciencias, sin embargo se nota que no saben lo que están leyendo o que su pensamiento no coincide con lo que están leyendo. ¿Cuál sería el secreto para esto? Estaba yo, antes de llegar a lo del mole de olla, Luis, estaba recordando lo que ocurre con la poesía, que la poesía nos comunica no solamente el contenido de las palabras, sino lo más importante, la emoción que siente la persona. Es decir, nos comunica sentimientos que muchas veces son no exactamente lo que la palabra dice, porque la poesía tiene algunas que le llaman licencias poéticas. Se utilizan muchas técnicas,
pero es la parte simbólica que aquí viene mucho con lo que los masones utilizan, el simbolismo. Entonces, no es tanto lo que dice, sino lo que quiere decir en su profundidad. Estoy hablando de muchas cosas, hablábamos de la palabra sagrada de los masones, pero hay otros elementos en la decoración de los templos masónicos, como por ejemplo las cadenas. La cadena para un masón significa cosas absolutamente diferentes que la cadena para una persona que no está iniciada en la masonería. Entonces, a un masón le dices, te voy a platicar o quiero que me platiques acerca de la cadena y tiene un concepto completamente diferente al que podría tener una persona no masón. Entonces, a una persona no masón le dices, háblame de cadenas y pues te puede hablar muchísimas cosas, pero diferentes al contenido que la masonería le da. Entonces, estaba yo hablando de la poesía porque la poesía y la canción como que van de la mano. No sé si ustedes recuerden, amigos, Luis, una extraordinaria mexicana que se llamó Consuelo Velázquez. Ella nació allá por Jalisco, digamos, en un lugar de provincia en aquella época. Estoy hablando de 1916, al principio del siglo pasado, y murió apenas ya en este 2005. O sea que pues vivió 90 y tantos años y ella fue experta en la voz, en las palabras. Tiene una canción que me gustaría mucho, muy rápido, para no abusar de su audiencia. Es una canción que dice más o menos así. A ver si la digo con el énfasis que debería de tenerlo, porque pues yo ni soy declamador ni mucho menos poeta, pero decía ella, ¿por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Y agrega, se vive solamente una vez. Hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Eso decía Consuelo Velázquez, mi querido Luis, y eso, queridos amigos. Y lo decía, pues después lo musicalizaron, pero yo creo que ni siquiera necesita música para que podamos entender todo el contenido de estas frases. ¿Tú crees que se requeriría mucho el lenguaje corporal para entender lo que dijo Consuelo? Pues ya lo aplicaste tú ahorita cuando lo declamaste con tanta fuerza y con tanta emoción. Tu lenguaje corporal transmitió lo que estaba queriendo decir estas líneas, y sí de una manera fuerte y emocional, que me imagino que más de uno debe haber llegado profundamente. Pues es parte del uso de la palabra, Luis. No quisiera retenerte demasiado tiempo, sé que tú estás muy ocupado, porque además de escritor y además de experto en lenguaje corporal, Luis, tú tienes otro tipo de servicios en tu equipaje. ¿Qué otros servicios fundamentalmente son los que nos ofreces? Pues también, aparte de lo que es el estudio del lenguaje corporal, también damos oratoria, lo que es el public speaking, que ahora se maneja toda esta tendencia que ha salido de unos años para acá, que es las pláticas tipo TED, que es un auditorio, una persona que expone un tema, que tiene o 2 minutos, 4 minutos o hasta 18, 19 minutos para poder dar un mensaje o exponer algo. Y lo interesante es que se van a preguntar, ¿y por qué de esos números tan definidos? ¿Por qué 18 o 19 minutos? Se toma esto porque el mensaje que dio Martin Luther King, que es tan famoso, que habla de yo tuve un sueño, dura exactamente eso, 18 minutos. Entonces, si en 18 minutos se puede transmitir y lograr lo que esta persona hizo en ese tiempo, dicen que un buen mensaje no debería de pasar de ese tiempo. Esto es interesantísimo, Luis, porque imagínate que de repente tiene una oportunidad.
Sí, hablar, pues no sé, en el festival de fin de cursos de los hijos o en el club de amigos, la fiesta de aniversario de la empresa o en el cumpleaños del jefe. Tiene una oportunidad de decir un pequeño discurso y de repente se pone uno tan nervioso que al final, cuando ya terminó, dice, "Chin, no dije esto y se me olvidó decir lo otro y sin embargo esto que dije lo dije mal". Yo creo que es importante que pudiéramos analizar, y yo creo que tu libro nos ayuda en ese sentido, analizar cómo puede reforzarse el lenguaje corporal y a lo mejor nuestra propia comprensión, nuestro propio sentimiento, al ver que estoy exagerando, que estoy cerrando los ojos o que me estoy moviendo mal, me hace recapacitar, corregir y entonces transmitir de una manera más efectiva lo que realmente quiero decirle a mi auditorio. Claro, sí, efectivamente, ese es el arte del manejo del lenguaje corporal y de sus... ¿Esto lo podemos aprender en tu libro, Luis? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Nos hiciste favor de poner la liga? Porque Estoy estoy en eso, buscando. en un momento ahorita que terminemos esto lo voy a poner. Si quieres ponerlo mientras yo leo, dice Norberto Manuel Guerrero Cortázar, el maestro José Muñoz Cota y su Tribuna de México. José Muñoz Cota. No sé exactamente a qué te refieres, mi querido Norberto, si nos pudieras ampliar un poquito el tema, porque no, desde luego conozco muy bien a José Manuel Muñoz Cota, pero no sé. Así es el título. El hombre es su palabra. Ya, sí, tienes razón. Lo dijo José Muñoz Cota, el hombre es su palabra. Sí, efectivamente, ahora lo entendí. Fíjate qué interesante, José Manuel, perdón, Norberto Manuel, no vi las comillas y el simple hecho de no haber visto las comillas me hizo malinterpretar, ya no sabía de qué estabas hablando, pero cuando veo las comillas eso me hace entender claramente tu mensaje. Fíjate qué importancia, Norberto, de tanto la expresión corporal de la que nos habla Luis en su libro, como la ortografía. El saber utilizar la ortografía, la forma de escribirlo, nos da pistas y nos permite comunicar exactamente. El hombre es su palabra, lo dijo José Muñoz Cota. Dulce María Gabriel Soto, te la voy a cantar en mi próxima reunión de karaoke, Rafita. ¡Ah, qué bonito! Pues nos va a cantar Dulce María Gabriel Soto esta canción de Consuelo Velázquez, que la verdad, pues, tiene una producción enorme, Consuelo Velázquez, pero lo que a mí me llama más la atención de Consuelo Velázquez, que su éxito como compositora, como autora de música, realmente se basa en el contenido de las palabras. Sus canciones son verdaderos poemas dignísimos de ser aprendidos. Luis querido, entonces dime, ¿cómo hacemos para conseguir el libro? Ahorita no me, parece que Facebook no me está permitiendo ponerlo, este, pero yo lo pongo, yo lo voy a colgar, lo voy a poner ahí en la plática que tenemos y ya lo vamos a tener ahorita que terminemos la charla, porque ahí me parece que no me está dejando por alguna manera, por alguna forma. Dicen que, hablando de palabras, dicen que la electrónica no tiene palabra de honor, Luis, y de Efectivamente. repente nos falla en el momento menos oportuno, es cuando nos está dando qué hacer. Pero déjame ver si podemos, o si yo puedo aquí hacer algo para presentar el libro, porque me parece interesantísimo, algo, algo, algo que podríamos salvar en los últimos minutos de nuestra exposición. Y si me permites, Rafa, si estás de acuerdo, me gustaría, pues, regalamos un ejemplar. Ahí vamos a hacer una pregunta, fácil para que se lleven un ejemplar del libro. ¿Qué te parece? Ah, pues interesantísimo eso, Luis. Pues claro. Vamos a hacer una pregunta fácil. El primero que en el chat nos ponga, cuándo fue el día y la hora exacta de la creación del universo, se lleva un libro. No, perdón. Creo que está un poquito difícil. No, vamos a ponerla más sencilla. Bueno, más complicada. El que nos ponga, aprovechando que son los 200, que ya este año celebramos los 200 años del rito nacional mexicano, pues si nos ponen la fecha del nacimiento del rito nacional mexicano, le regalamos un libro. Oye, Luis, ¿yo puedo entrar en el concurso o tú y yo no?
Pues, Rafa, creo que van a sospechar que Yo ahí nos creo que, estamos llevando algo. yo creo que tú y yo estamos fuera del concurso, pero todos Exactamente. nuestros amigos internautas, Luis nos está poniendo una oportunidad fabulosa. Efectivamente, estamos en preparaciones del festejo del bicentenario de la creación del rito nacional mexicano, entonces ya les estoy dando una pista, pero nos pide Luis que digamos la fecha o que ustedes digan la fecha exacta en la cual fue creado el rito nacional mexicano y con la primera persona que nos mande esa fecha le obsequia un ejemplar de su libro Hablando con el cuerpo de Luis Landini Quintal, que está a nuestra disposición. ¿Se está viendo en la pantalla, Luis? Sí, Sí, bueno, perfecto. Aquí están las imágenes de las que hablábamos y esto se puede conseguir por Amazon, según nos decía Luis, y lo pueden conseguir por esta misma plataforma de Amazon, pero tanto en físico, en papel, como electrónico para poderlo ver en nuestra computadora o en nuestro teléfono. Y entonces esto nos facilita mucho la lectura. Pues Luis, querido, te tomamos la palabra y entonces yo creo que podemos hacer este concurso. Nos exacto. falta nada más entonces que pongas al final la liga para poder comunicarnos. Les quiero comentar, Luis, y antes de que terminemos, esta charla que hoy hemos tenido con Luis Landini Quintal y su libro que nos enseña cómo reforzar el contenido de nuestras palabras con la actitud corporal, eh, queda en Facebook, en la página de Gran Logia Independencia número 2, queda para siempre, queda permanente, ustedes lo pueden conectar o comentarlo y cuando quieran entrar lo pueden ver, pero también pasa en un ratito más a nuestro canal de YouTube que se llama Charlas Entretenidas y ahí también tenemos el acervo completo. Esta va a ser la nueva serie que empieza del año 2025 y de aquí nos vamos en adelante. Luis, querido, te agradezco mucho tu presencia, tus conocimientos, tu talento, tu cuento del mole de olla y todo con lo que has aportado, pero sobre todo este rasgo que te agradezco de veras en el alma, de obsequiarle a nuestros internautas un ejemplar de tu libro, solamente con la condición de que nos digan con precisión cuándo fue creado el rito nacional mexicano, cuándo fue fundado, y a la primera persona que lo haga le daremos ese premio. ¿Quieres terminar tu intervención, Luis, redondeala con algún comentario? Pues agradecerles a todos su tiempo, y que recuerden que una sonrisa verdadera puede abrir más puertas que 1000 palabras bien dichas. Muchas gracias.